Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora nos acompaña ya en el noticiario Antena 1 el doctor Carlos Castro. Doctor Castro, muy buenos días. Él fue exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, también presidente del Colegio de Abogados de la SUAY. Es importante tener lecturas claras y poder tener una identificación respecto de las distintas consultas que hacen referencia a la minería, toda vez que la consulta libre, previa e informada es uno de los aspectos fundamentales que además ha sido motivo para que las concesiones mineras, estas consideradas además como estratégicas aquí en nuestro cantón, tanto en Río Blanco como en Loma Larga, sean motivo de suspensión de actividades. Doctor Castro, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Un saludo a la distinguida audiencia de Antena 1. Estoy listo para responder sus inquietudes, Rosanita. Un saludo también a Anita Vaz. Gracias, doctor. Comenzamos esta entrevista, doctor, haciendo alusión a un hecho lamentable en la zona de Molleturo. Es interesante que pidamos a usted la opinión de este hecho, porque el contexto del tema de la entrevista que estamos iniciando con usted marca también, o está marcado también por este tipo de acontecimientos. Bueno, mire, preocupa realmente los acontecimientos en Molleturo. Desde hace algún tiempo vienen registrándose hechos de violencia que revelan que definitivamente gente ligada a proyectos de la minería más bien ilegal, vinculados a sectores de estribaciones costaneras de esa parroquia, de Ponce, en el caso me refiero a Ponce Enríquez, estén allí dándose acontecimientos que ciertamente son graves, ¿no? Podríamos decir que en términos generales, y esa es mi percepción, la violencia viene subiendo desde sectores de Ponce Enríquez hacia las estribaciones de otros territorios como los de Pucará, Carmen de Pijilí, territorios como de las parroquias de Molleturo, gente que sube para realizar minería ilegal en el sector de Chaucha, también hacia las estribaciones del Cañar, y en perspectiva estamos en presencia de una zona que puede transformarse en una incubadora de violencia que no sabemos en qué podrá terminar. Allá hay una mezcla de la minería ilegal, me da la impresión que empiezan a ser asistidos por capitales de oscuro origen, y esperemos que efectivamente el narcotráfico no empiece a infiltrarse también en esa zona y pueda vincularse a esas actividades. El otro tema es que también me parece que hay una actividad un tanto deliberada, motivada a desprestigiar a los defensores del agua, defensores y defensoras del agua, a desprestigiar la lucha por defender los páramos. Y claro, eso sería con un interés coincidente a su vez con la minería legal, que trata de hacer sus esfuerzos por retomar la explotación minera en Río Blanco. Todos estos elementos coinciden en este escenario, en circunstancias en que no hay una actuación definitiva de las autoridades para frenar el tema de la minería ilegal. Sabiendo que técnicamente se dice que es muy difícil que se pueda implantar ese tipo de minería por la profundidad de los yacimientos mineros, 200, 300 metros de profundidad, pero se ha señalado que hay alguna veta un tanto más hacia la superficie y que eso puede ser aprovechado por la minería ilegal. Estos acontecimientos no pueden servir como pretexto para querer reasentar ahí, retomar el proyecto minero de Río Blanco, y por lo tanto hay que nuevamente retomar la defensa de los páramos y diferenciar lo que es el trigo de la cizaña, porque una cosa es la defensa del agua y otra cosa es la minería ilegal
o la llamada minería legal, y gente que quiere desprestigiar esa lucha, o intereses de narcotráfico, de mafias que quieran infiltrarse en el sector con intereses protervos oscuros que de ninguna manera podemos estar de acuerdo. Como está sucediendo en la zona de Buenos Aires, doctor. Exactamente, entonces los capitales vinculados al narcotráfico, a las mafias, pues empiezan a infiltrarse en esas zonas mineras abandonadas. El Estado no tiene soberanía allí, y es lo que va sucediendo en diferentes sectores del país. El caso de Molleturo es que igualmente las autoridades, frente a los asesinatos que se han dado, a los graves hechos de violencia, no han tomado una actitud decidida para frenar esta situación. El caso de Alba Bermeo, sucedido este 21, pues recuerda que hace pocos días también se hirió a Dina Chilpe, y otros acontecimientos de violencia que están generándose en el sector. Entonces, no hay una intervención decidida de las autoridades de policía, de las autoridades vinculadas al Ejecutivo en la provincia, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y demás autoridades, para involucrarse y poner orden en el sector, porque una cosa es defender el agua y otra cosa es pretender que ahí se dé una anarquía, un relajo, una violencia que sea tierra de nadie. Eso no es posible confundirse. ¿Cuánto es posible la lucha por defensa del agua tiene que ser ordenada, organizada, democrática, abierta, pública, que jamás puede confundirse con hechos de violencia innecesarios. ¿Cuánto puede determinarse la inacción o la ausencia de las autoridades locales y de gobierno en esta zona, toda vez que realmente han señalado que los procesos judiciales impiden que lleguen las Fuerzas Armadas al sector? No es un tema de la intervención de las Fuerzas Armadas. Mire, las Fuerzas Armadas pueden cumplir un gran rol y no hay necesidad de nuevas leyes, ni nuevos reglamentos, ni nuevos decretos, porque las Fuerzas Armadas tienen la competencia de vigilar el tema de las tenencias de las armas, del control de las armas, del tráfico de las armas. Y fíjese usted que las Fuerzas Armadas podrían ejercer un gran control en la zona, haciendo uso de la competencia que actualmente tienen. Leyes no sobran en este país, no sobran para que la propia Fuerzas Armadas intervenga en este rol fundamental del control de la tenencia de armas, del tráfico de armas, de la circulación de armas, y eso sigue circulando en el país. Entonces no es la falta de ley, ni mucho menos, ni necesitamos de consulta, ni puede darse ningún pretexto para este efecto. Igual la Policía Nacional tiene sus normas, siempre la ha tenido, la norma del uso progresivo de la fuerza, siempre la ha tenido, ahora tiene leyes más específicas, etcétera, y ya se dictó, ¿no es cierto?, una ley en la Asamblea Nacional. ¿Qué más se quiere? Pues ya no puede haber ningún pretexto. El Estado tiene que recobrar su soberanía, no solamente en estas zonas mineras donde se intenta la minería ilegal, o donde está la propia minería legal con todos sus estragos, sino también en las cárceles del país. O sea, hay un abandono de la soberanía del Estado en muchos territorios, y vea usted cuáles son las consecuencias. Es muy oscuro lo que sucede en el país, ¿no? Bueno, parece que la historia podría repetirse, porque la situación de Ponce Enríquez, por ejemplo, parece que no nos da suficiente claridad para actuar a tiempo. Bueno, mire, ahí en Ponce Enríquez existen concesiones mineras por un lado, y hay una actividad también de la minería ilegal. Pero ambas causan, ¿no es cierto?, estragos tremendos, hasta el punto de que la propia población reconoce que todos los ríos están contaminados, excepto, ¿no es cierto?, uno de esos ríos que atraviesa por la cooperativa Chagall, Luz Guía Campesina, que la conozco. Y entonces, toda esa actividad legal o ilegal está contaminando la zona, pero hay prostitución, violencia, alcoholismo, bandas delincuenciales, mafias que se disputan los diferentes territorios de las minas. Entonces aparece ser un territorio sin ley y autoridad. Y ahí insisto, ahí está la presencia tanto de la llamada minería legal como de la minería ilegal, y ahí están presentes bandas delincuenciales, bandas mafiosas que siembran el terror, el caos, la violencia, eso ligado al tema de
prostitución, alcoholismo, delincuencia común, como circula mucho dinero. Entonces usted tiene, ¿no es cierto?, que esos pueblos viven una vida trágica. La minería no ha solucionado nada, es un infierno esa zona, es un infierno. Y mientras se llenan los bolsillos unos pocos, y esos pueblos que han hecho un desastre, ¿no? Pueblos de violencia, pueblos de prostitución, de alcoholismo, de delincuencia, abandonados. Esa es la situación. Y el Estado, ¿qué hace frente a esa situación? El Estado, bueno, no tiene presencia, no hay una acción drástica para poner orden allí. Y esto tiene que quedar absolutamente claro, Anita. La defensa del agua, insisto, no implica que se avale situaciones de violencia de ninguna naturaleza. Y requiere que en todos los territorios exista orden, organización, que se recupere la participación social, que se restablezca el tejido social, que no existan enfrentamientos entre las comunidades y que se distinga muy bien la lucha por la defensa del agua frente a toda actividad minera en páramos y ecosistemas sensibles. Separar lo que es el trigo de la cizaña. Ahora, doctor, en este contexto, de los defensores de agua de 8 personas. En este contexto de ausencia del Estado ecuatoriano, ¿qué sentido tienen las consultas? Mire, las consultas es importante porque ese es un mecanismo de participación democrática de la sociedad, de la comunidad. Lo que pasa es que está confundiéndose tremendamente. Vea usted lo que pasa con el tema de la forma como se pretende enfocar el asunto de la consulta ambiental en el caso del proyecto de Loma Larga o Quimsacocha. Allí sociólogos, antropólogos y defensores de la empresa Dundee Precious Metals, la heredera de IAMGOLD, sostienen que no puede desarrollarse la consulta en el respecto del proyecto minero, porque no ha encontrado indios en el sector, porque la población no tiene ciertos rasgos faciales, rasgos étnicos, ciertas formas de vestir, que el idioma, etcétera, etcétera. Dice, no hay indios a quien consultar, no hay comunidades indias, no hay indios a quien consultar. Imagínense usted ese espíritu colonialista de estas transnacionales mineras. Como dije en un artículo que no se ha publicado, como no encontraron indios danzando en el páramo, esta gente se olvida de que hay todos los habitantes del cantón Cuenca, tanto de la ciudad como de las parroquias de La Victoria del Postete, Tarqui, Baños, que una población gigante, enorme, que está utilizando las aguas para el consumo humano, y por lo tanto dicen que como no hay indios en el sector próximo al proyecto Loma Larga, entonces no pasa nada, que vamos nomás a la explotación minera, donde los compuestos de oro, cobre y oro pirita, sobre todo de cobre oro, tendrán compuestos de arsénico entre el 8,5 y un 10%, con más de 12 millones de toneladas que quedarán expuestas, 7 millones de forma subterránea, 5 millones de forma superficial, que con la mezcla del agua constituirán, ¿no es cierto?, unos líquidos venenosos que se infiltrarán en el suelo cargados de arsénico, que es un veneno terrible, y eso llegará a los ríos de Cuenca y eso nos tocará, ¿no es cierto?, a nosotros beber. Pero como no existen indios danzando en el páramo, fíjese usted, estos señores deducen que no hay quien consultar, o sea, los mestizos, indios, blancos, negros, mulatos que vivimos en Cuenca, no somos nada, no somos seres humanos. ¿Hasta dónde llega esta barbaridad? Entonces dicen, no hay cómo realizar la consulta previa, libre e informada, que habla el artículo 57 de la Constitución, porque no hay la comunidad india. Pero se olvidan que el artículo 398 de la Constitución de la República establece que la consulta ambiental no tiene nada que ver con exigencias étnicas, es a la comunidad afectada, y en este caso Cuenca. Pero Cuenca resulta que ya se pronunció. Pero bueno, si es que no les satisface esa consulta, vuelvan a hacer la consulta ambiental a la comunidad de Cuenca. A estos niveles de imbecilidad hemos llegado, Anita, resultado de esta lujuria económica, de esta ambición por el dinero de estas transnacionales que
de nada les importa a la población de Cuenca, quieren de todos modos hacer la explotación en Loma Larga, Quinzacocha. A eso me refería, doctor. ¿Qué sentido tienen las consultas si no el gobierno y el Estado ecuatoriano tienen la capacidad para hacer respetar las decisiones tomadas? Pero además hay importante aprovechar su presencia, doctor, que nos dé el contexto sobre lo que es la consulta previa, prelegislativa y ambiental. Creo que son tres líneas diferentes de participación ciudadana que deberíamos tener todos bien claro a qué se refieren y cuáles son los límites y los bordes que se están tocando. Bueno, las tres consultas tienen sus matices diferentes. La consulta previa, libre e informada, que está señalada en el artículo 57.7 de la Constitución, establece que las comunidades, pueblos y nacionalidades serán el sujeto de la consulta en caso de cualquier proyecto de exploración, explotación y comercialización de recursos naturales no renovables que puedan afectar su ambiente o la cultura. Entonces está destinada efectivamente a las comunidades indígenas, campesinas, pueblos y nacionalidades en cuyos territorios se vean afectados por la presencia de estos proyectos mineros que pueden afectar a su ambiente, su cultura, etc. Otro tema es la consulta de carácter prelegislativa que está establecida en el mismo artículo 57, numeral 17 de la Constitución, que señala que estos pueblos, comunidades y nacionalidades pueden ser consultados ante cualquier proyecto legislativo que afecte sus derechos colectivos, es decir, ya no solamente es el tema de la cultura y el ambiente, sino cualquier derecho colectivo de los señalados en el mismo artículo 57 que habla de la Constitución, que habla precisamente de los derechos colectivos, desde el tema de la posesión, imprescriptibilidad de sus tierras, el respeto al derecho propio, el respeto a su cultura, el derecho a su proyecto de vida, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos el artículo 398 de la Constitución, que se refiere a la consulta ambiental, y que en este caso ya no es solo a las comunidades indígenas, pueblos y nacionalidades, sino a la comunidad afectada independientemente de su etnicidad, como ha señalado la Corte Constitucional en la sentencia 1149 y en otras sentencias donde ha esclarecido y ha distinguido muy bien entre lo que es la consulta ambiental que tiene que llevarse a cabo frente a cualquier comunidad afectada, ya no solamente la comunidad india o cosa por el estilo, a cualquier comunidad afectada respecto, ¿no es cierto?, de otras consultas como es la consulta previa, libre e informada, que es a las comunidades indígenas, y la consulta prelegislativa. En el caso de la consulta ambiental es a cualquier comunidad. En este caso tiene que consultarnos a los cuencanos, Anita. Así de simple. Ahora, usted dice, pero el gobierno no hace cumplir las consultas. Claro, el gobierno está al margen de la Constitución. Nosotros somos los que tenemos la Constitución en la mano. Entonces, como ciudadanos y ciudadanas de Cuenca, nosotros con la Constitución en la mano, asistidos por el derecho, los jueces tienen que pronunciarse en ese sentido, ayudarnos en esta defensa, porque los jueces lo que estarían haciendo es defender la Constitución frente a un gobierno y a unas autoridades que en forma cínica, sinvergüenza, y han perdido el rubor en la cara, vienen, ¿no es cierto?, ante los tribunales, jueces, ante las autoridades, a defender una posición contraria a la Constitución, a quererlos tomar el pelo con una actitud neocolonial. Pero claro, hay personas también que se prestan, ¿no? Como aquel episodio que sucedió en la última audiencia acá en la Corte Provincial de la SUAY, donde una delegada de la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República le dice a quien presidía la sesión que se apure porque tiene que coger el avión. Imagínense usted, y quien preside la sesión apura haciendo la sesión. Perdónenme ustedes, esas actitudes no son correctas, ¿no? Y con perdón de cualquier magistrado o magistrada, estas cosas no son permisibles. Entonces, algunas cosas se permiten, nos tratan, como ellos dicen, somos gente de provincia, dicen, los de provincia. Y vienen acá con espíritu colonial, no solamente autoridades nacionales, sino peor las mineras, y entonces derraman todos sus discursos neocoloniales, hablando de estas estupideces, como no ha encontrado indios en el páramo, entonces no hay quien consultar. Imagínese usted, eso una implica, comunidad doctor, enorme, una ciudad que está más abajo, pues pretende
que no sea, ¿no es cierto?, considerada para cualquier consulta. Estamos viviendo una pseudodemocracia, doctor. Definitivamente, pues no solamente pseudodemocracia, sino una suerte de narcodemocracia. Vea usted, los medios de comunicación hoy alertan a nivel nacional de contactos de este llamado patrón Norero, presumiblemente con autoridades. El gobierno actual acusa también a las autoridades anteriores de haber estado vinculadas con narcotráfico. A su vez, los medios de comunicación les preocupa de que también el actual gobierno se sospecha de autoridades que también tienen su vinculación. Pero vea, Anita, y hay que tener valentía para decir estas cosas. ¿Cómo no nos va a preocupar a los ciudadanos lo que pasa en el país? Cuando el propio presidente de la República envió el proyecto de ley de desarrollo económico, en uno de cuyos artículos se legitima el ingreso de capitales de capitales de dudoso origen, porque no se establece en realidad para el tema de legitimarse solamente a través de una declaración tributaria. Vea usted esta situación. Entonces, esto preocupa, ¿no? Preocupa. Además se junta, doctor, desgraciadamente el tema de lo que usted nos está comentando y la presencia de los mineros. Se afirma que hay 1.500 mineros ilegales que habrían regresado a la zona de Buenos Aires a extraer el material aurífero bajo control de la banda de los Lobos. Claro, entonces, vea, la prensa nacional denuncia estos hechos. En cara y barbas de los organismos de seguridad, porque esto que ingrese no es que no se puede detectar su ingreso. Imagínense ustedes el número de gente. Entonces, si usted ve que ingresan y no se hace nada, está viendo, y después salta el escándalo, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Montados en el burro y buscando al burro, y el burro paseándose por sus barbas y narices, y sin embargo no hacen nada. Y luego viene el escándalo, dicen, en Buenos Aires han retomado la actividad, pero han retomado constantemente porque fueron ingresando gente a la zona. ¿Quién les ha controlado? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el control de armas que tiene que realizarse ahí? Y luego viene el escándalo. Igual fue en el Oriente. Una actividad minera ilegal durante tanto tiempo en Ríos del Oriente. Usted recuerda la última escándalo que se dio en el país. Y luego, al cabo de meses, se acuerdan de intervenir. Vea usted cómo esa actitud. Entonces, el Estado es cómplice de la minería ilegal. Si eso es así, doctor, ¿qué nos queda a la ciudadanía dónde acudir? Porque si son los organismos de control, los organismos que imparten justicia, los que están involucrados en irregularidades, ¿qué podemos esperar? Bueno, mire, van quedando autoridades, algunas autoridades honestas, van quedando fiscales y jueces honestos, que yo confío que seguirán actuando con la Constitución en la mano y que no se dejarán doblegar. Existimos ciudadanos y ciudadanas que también estamos dispuestos, ¿no es cierto?, a luchar por la defensa del agua para los habitantes de Cuenca, sin ninguna actividad político-politiquera, simple y llanamente por la defensa de este derecho para las actuales y futuras generaciones. Y creo que existe un periodismo también honesto, independiente, objetivo, que está dispuesto a acompañar a la ciudadanía. Medios de comunicación que están dispuestos a sostenerse en una actitud recta, con la Constitución, con la ética en la mano y con valores en la mano, que no se doblegan. Entonces, haya el conjunto de este esfuerzo de jueces, fiscales, ciudadanos, medios de comunicación honestos. La academia tendrá que recuperarse y volver a retomar su voz. El conjunto de estas fuerzas cívicas, ciudadanas, triunfarán, Anita, definitivamente, y harán prevalecer. En Colombia estuvo en el hueco, en el foso. Parecía que no iba a salir de esa sociedad y salió merced a grupos de ciudadanos, autoridades, jueces y fiscales, policías y soldados honestos que pudieron sacar adelante esa sociedad. Igual va a pasar aquí, a condición, Anita, de que efectivamente nos unamos los honestos, hombres y mujeres, el periodismo, la prensa, la televisión, la radio honesta, unirnos, la academia, todas las autoridades, en un esfuerzo unitario para, con la Constitución, defendiendo a los arbitrarios, a los que están fuera de la Constitución, a los ilegales, aquellos que debiendo dar ejemplo del poder no lo hacen, tenemos que en esa unidad derrotarlos.
Doctor, sin embargo, esa unidad a la que usted llama e invoca parece muy difícil lograr en nuestra provincia. Las autoridades no se han encontrado para tomar una posición definitiva frente al gobierno, frente al proceso de Quimsacocha. Es decir, ¿qué esperanza realmente nos queda? Estamos ante un proceso electoral, las autoridades están siendo algunas pretendiéndose reelegidas. Hay momentos difíciles, Anita, en donde efectivamente algunas autoridades dan las espaldas, oportunistas, muestran los dientes al gobierno de turno, queriendo sacrificar la lucha por la defensa de Cuenca frente a Cuatro Monedas. Hay autoridades de todo. Pero mire, la ciudadanía, el pueblo, las masas, la ciudadanía sigue adelante. Y estas autoridades se irán y vendrán otras autoridades. Pero estas causas son permanentes. Nosotros no vamos a cifrar nuestra lucha en que tal o cual autoridad nos dé luchando. No. La ciudadanía tiene que asumir en sus manos. Y ahí, fíjese usted, el rol de la prensa, de los periodistas, es importante, porque si la prensa y el periodismo doblega su voz, se pone sumisa y empieza a claudicar frente a las presiones del poder, las presiones de las mineras, entonces eso es grave, Anita, gravísimo, porque entonces la prensa y los periodistas han dejado de tener su función ética, su razón de ser. La razón de ser de la prensa, del periodismo, de los medios de comunicación, a más de la información objetiva que tiene que darse, contrastada, tiene que tener una función orientadora con valores éticos frente a una sociedad. Doctor, por eso son medios de comunicación. Una pregunta en este momento que quisiéramos hacerla también es esta lucha que se ha venido realizando desde hace ya varias décadas en nuestra zona. ¿Qué sentido tendría, a pesar de que ya la consulta aparentemente no la quieren respetar, qué sentido tendría la consulta que se está proponiendo en la provincia de Pichincha, si lo que en la SUAY sucede da respuesta a que no les interesa realmente la participación ciudadana? Siempre será importante la consulta, Anita. Más allá de cualquier sentencia de acción de protección, medida cautelar, existe un pronunciamiento de la voluntad soberana del pueblo de Cuenca. Y también se va a pronunciar, ¿no es cierto?, el pueblo de Quito. Las consultas son importantes. Ahora, alguien dirá, ¿no es cierto?, pero las autoridades no hacen caso. Pero un momentito, pues, los pueblos a la larga triunfan. Porque en el caso, por ejemplo, de Cuenca, no es que aquí se va a burlar la consulta popular y que pretendan las autoridades centralistas, neocolonialistas, en contubernio, en maridaje con las empresas transnacionales, creer que van nomás a sentarse, por ejemplo, en Loma Larga. No, Anita, los pueblos, cuando se han pronunciado, tienen que hacer respetar. Hay vicisitudes a veces en la lucha, hay quiebras de conciencias, hay ventas de conciencias, alguna gente que da la espalda, pero los pueblos tienen que hacerse respetar. Imagínese usted, Anita, si el pueblo de Cuenca no se haría respetar y permitiríamos que se burlen de nuestro pronunciamiento. Pregunto, ¿cuál sería el destino de Cuenca? Ninguna autoridad va a tener ninguna base ética, moral, para poder reclamar por Cuenca. Porque si acá, ¿no es cierto?, viene una empresa transnacional con un gobierno desde Quito, centralistamente, neocolonialmente, a hacer tabla rasa de lo que hemos dicho, pues yo le pregunto, Anita, ¿qué somos nosotros? ¿Qué dignidad tenemos? ¿Tenemos o no razón de existir? Porque si no somos capaces de defender lo fundamental para las actuales y futuras generaciones, ¿de qué entonces somos capaces los cuencanos y cuencanas? Gracias, pero ahora estamos doctor. asistiendo a unas elecciones y el pueblo tiene que entonces, la ciudadanía, tomar conciencia y mirar bien la conducta de sus autoridades, mirar bien la conducta de sus autoridades, de su periodismo, para sacar conclusiones y por lo tanto asumir las energías, tomar fuerza para salir adelante, Anita.
Muchas gracias, doctor. Hemos dialogado con el doctor Carlos Castro Riera, ex catedrático universitario y miembro del colectivo en defensa del agua de Cuenca. Son las 9:03. Vamos a un corte comercial.